La NASA acaba de publicar la primera imagen directa y de alta resolución de un objeto designado 3I Atlas. No es un cometa, no es un asteroide, es algo completamente distinto, un objeto que parece desafiar las leyes de la naturaleza y ha dejado a los astrónomos más importantes lidiando con una posibilidad con la que la humanidad solo ha podido soñar. Durante varios meses, 3I Atlas fue poco más que un fantasma en los datos, una señal débil moviéndose a una velocidad increíble, rastreada por observatorios terrestres en Hawái y Chile. Inicialmente fue registrado como un objeto cercano a la Tierra, otro trozo de escombro cósmico en nuestro concurrido vecindario. Pero desde el principio, algo andaba mal. Su trayectoria era inestable, sus movimientos erráticos. El objeto no seguía el arco predecible y ligado a la gravedad de un asteroide. Tampoco exhibía la clásica cola de desgasificación de un cometa. Era una anomalía, un rompecabezas que se negaba a encajar en ninguna categoría existente de cuerpo celeste. El debate entre los científicos fue intenso, pero no concluyente. Entonces, su ruta comenzó a cambiar de una manera que desafiaba toda explicación. Empezó a curvarse, desviando su curso lejos del sistema solar exterior y girando hacia el interior, hacia el Sol, hacia nosotros. Esta maniobra inesperada elevó a 3I Atlas de una curiosidad científica a un objetivo de máxima prioridad. Los cálculos no tenían sentido. Reconociendo las profundas implicaciones, la NASA tomó una decisión audaz. Redirigirían el instrumento de observación más potente jamás construido por manos humanas, el telescopio espacial James Webb, una máquina diseñada para capturar la tenue luz de las primeras estrellas del universo, estaba a punto de ser utilizado como una herramienta de vigilancia local. La compleja maniobra tardó días en ejecutarse. El telescopio, situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, desplazó cuidadosamente su mirada desde las profundidades del espacio a una coordenada específica, de apariencia vacía, en nuestro propio patio trasero cósmico. Sus avanzados sensores infrarrojos se apuntaron hacia el objetivo tenue y veloz, preparándose para capturar una imagen como ninguna otra. Dentro de la sala de control, la atmósfera era eléctrica. Cuando los primeros paquetes de datos comenzaron a llegar desde el telescopio y a convertirse en una imagen, el parloteo habitual de los especialistas de la misión se desvaneció en un profundo y pesado silencio. Allí, contra el negro infinito, había algo imposible. No era la forma picada e irregular de una roca espacial. En cambio, la imagen reveló un objeto de una simetría asombrosa y perfecta. Poseía una superficie estructurada, casi metálica, que reflejaba la lejana luz del Sol de una manera que sugería una aleación artificial. Un brillo tenue y etéreo parecía adherirse a sus bordes, una suave corona de luz que no correspondía a ningún fenómeno natural conocido. 3I Atlas no era producto de colisiones cósmicas caóticas, parecía, a todos los efectos, diseñado. La doctora Elena Ortiz, astrónoma principal de la NASA para la observación, describió el momento a nuestros corresponsales. Declaró que, al principio, todo el equipo sospechó de un mal funcionamiento del sensor o de un error en el procesamiento de datos. La simetría era simplemente demasiado perfecta. La naturaleza, por regla general, no opera con este nivel de precisión. Los objetos naturales caen y giran caóticamente. Son moldeados por impactos y estrés gravitacional en formas irregulares. Pero este objeto era diferente. Giraba suavemente, a una velocidad constante y controlada, como si estuviera estabilizado por un mecanismo interno. A medida que el equipo mejoraba las imágenes iniciales, aplicando filtros para resaltar detalles más finos, surgieron características aún más desconcertantes. La superficie estaba cubierta de tenues patrones geométricos. No eran grietas o fisuras aleatorias, eran líneas rectas y formas hexagonales que parecían casi paneles o crestas estructurales, formando una coraza que reflejaba la luz con una uniformidad antinatural. Las teorías comenzaron a circular de inmediato, pasando de susurros en las salas de control a mensajes cifrados entre agencias espaciales internacionales. Algunos científicos propusieron que podría ser un fragmento de una sonda no humana muy avanzada. Otros sugirieron que podría ser una pieza de tecnología humana perdida hace mucho tiempo, quizás un satélite clasificado de hace décadas que ahora regresa a nuestra vista.
Algunos notaron que su extraño comportamiento se parecía al del objeto interestelar conocido como Oumuamua, que pasó por nuestro sistema solar en 2017. Pero 3I Atlas estaba mucho más cerca, y su análisis de trayectoria arrojó un pronóstico profundamente preocupante. Estaba en una ruta que lo llevaría a las proximidades de la Tierra. En respuesta, la NASA y la Agencia Espacial Europea convocaron un grupo de trabajo conjunto de emergencia. Su única misión era monitorear continuamente la ruta del objeto y refinar las proyecciones de su máxima aproximación. Los modelos iniciales sugerían que pasaría muy cerca de la Tierra en solo unos pocos meses, una cantidad de tiempo aterradoramente corta en términos cósmicos. Pero mientras los telescopios más potentes del mundo permanecían fijos en el objeto, sucedió algo aún más misterioso. 3I Atlas comenzó a acelerar. No fue un cambio ligero, fue un aumento de velocidad distinto y medible, como si se hubiera activado un potente motor. Este único evento rompió todas las reglas conocidas de la física para un objeto de su tipo. Los cometas pueden ganar velocidad por la desgasificación, cuando la radiación solar sublima el hielo en potentes chorros. Pero el análisis detallado del Webb mostró que este objeto no tenía cola visible, no desprendía escombros y no emitía energía térmica consistente con dicho proceso. No había ninguna fuerza natural que pudiera explicar su repentino cambio de velocidad. La doctora Ortiz, en una declaración pública cuidadosamente formulada, no pudo ocultar el asombro de su equipo. Señaló que el objeto se estaba comportando de una manera inconsistente con cualquier mecánica celeste conocida. Su comentario extraoficial, filtrado más tarde de un memorando interno, fue mucho más directo. Según se informa, dijo: "Se está comportando como si supiera que lo estamos observando". Esa sola frase desató una tormenta en Internet. La designación, el hashtag 31ATLAS, comenzó a ser tendencia mundial en las plataformas de redes sociales. Astrónomos aficionados y observadores del cielo de todo el mundo apuntaron sus propios equipos a sus coordenadas con la esperanza de vislumbrar el misterioso objeto. Internet se inundó de especulaciones que iban desde elaboradas teorías de contacto extraterrestre hasta denuncias de encubrimientos gubernamentales. La comunidad científica, mientras tanto, permanecía atrapada entre un escepticismo riguroso y una creciente sensación de asombro. Los datos eran innegables, pero sus implicaciones eran demoledoras. Un archivo de audio filtrado de una reunión a puerta cerrada de la NASA capturó la creciente tensión. En él, se puede escuchar a un funcionario no identificado decir que si el objeto alterara su trayectoria de nuevo, podría ser necesario activar los planes de contingencia para un posible escenario de contacto. La sola idea provocó un escalofrío palpable en toda la agencia. Durante generaciones, la humanidad ha mirado a las estrellas y se ha preguntado: ¿estamos solos? Ahora, parecía que la respuesta podría estar orbitando en nuestro propio sistema solar, y estábamos completamente desprevenidos para lo que significaba. Con el paso de los días y las semanas, el telescopio espacial James Webb continuó su observación, enviando imágenes de una claridad cada vez mayor. Lo que antes era una mancha borrosa, era ahora una estructura bien definida y compleja, con un diámetro estimado de aproximadamente 800 metros. Su superficie era un mosaico de placas afiladas y hexagonales. Se utilizaron los espectrógrafos del telescopio para analizar la luz que se reflejaba en el objeto y determinar su composición química. Los resultados no hicieron más que ahondar el misterio. El análisis reveló la presencia de aleaciones metálicas altamente reflectantes, incluyendo elementos que no se encuentran típicamente en los asteroides naturales. Aún más asombroso, había trazas de isótopos completamente desconocidos para la ciencia en la Tierra. La NASA intentó mantener un estricto protocolo de control de la información, pero en el mundo moderno, los secretos de esta magnitud son imposibles de contener. Observatorios independientes en diferentes países pronto confirmaron los hallazgos del Webb. El consenso era claro: algo artificial, o al menos profundamente antinatural, estaba ahí fuera. Luego, el 29 de agosto, la situación se intensificó drásticamente. El objeto emitió un pulso corto y potente de radiación electromagnética. No fue una ráfaga aleatoria, era una señal perfectamente sintonizada, transmitida en una frecuencia estrecha entre las bandas de radio y microondas estándar,
un espectro que a menudo se teoriza como ideal para la comunicación interestelar. El pulso se repitió 3 veces, y luego cesó. Los sensores del Webb lo detectaron, también lo hicieron las antenas de la red del espacio profundo. Los científicos asumieron inicialmente que era alguna forma de interferencia terrestre, pero el patrón de la señal era demasiado preciso, demasiado limpio. Se repetía a intervalos exactos, y cada ráfaga duraba precisamente 1.31 segundos. El significado numérico era inconfundible: 1.31, 31, 3 y Atlas. La conexión era demasiado directa para ser una coincidencia, era una tarjeta de visita. En un comunicado de prensa que desató el frenesí de los medios de comunicación mundiales, la NASA reconoció cautelosamente el evento. La declaración decía: hemos detectado señales no aleatorias que se originan en las proximidades del objeto 3I Atlas. Se está llevando a cabo un análisis más profundo. La reacción del mundo fue inmediata y abrumadora. De repente, los gobiernos de todo el mundo guardaron silencio. El Comando Espacial de los Estados Unidos, junto con sus homólogos europeos y chinos, reclasificó todos los datos relacionados con el objeto como de máximo secreto. Los flujos de datos públicos del telescopio espacial James Webb, que normalmente proporcionan una fuente constante de sus actividades, fueron restringidos abruptamente. Los astrónomos notaron que los registros públicos de coordenadas del telescopio comenzaron a mostrar vacíos, ocultándose su posición durante varias horas cada noche. Un muro de silencio oficial había descendido. Algo histórico estaba sucediendo en la oscuridad, y el público estaba siendo excluido. Pero comenzaron a surgir susurros desde el interior del mundo clasificado. Según una fuente dentro de la Agencia Espacial Europea, el grupo de trabajo conjunto había decodificado con éxito una parte de la transmisión. No era un mensaje en un lenguaje convencional, era una compleja secuencia matemática que describía un conjunto de coordenadas espaciales. Esas coordenadas no apuntaban hacia afuera, hacia algún sistema estelar distante, apuntaban hacia adentro, apuntaban directamente al tercer planeta desde el Sol, apuntaban a la Tierra. La señal no era una emisión, era una respuesta. A finales de septiembre, el objeto alteró su rumbo una vez más. Esta vez comenzó a desacelerar. Su nueva trayectoria, cuidadosamente calculada, sugería que estaba maniobrando para entrar en una órbita estable. La ubicación que eligió fue el punto de Lagrange L2, la misma región gravitacionalmente estable donde se encuentra el propio telescopio espacial James Webb. La implicación era sobrecogedora. 3I Atlas se había movido para estacionarse justo al lado de nuestro telescopio más potente. Había viajado a través del sistema solar y se había colocado junto al mismo instrumento que lo estaba observando. Cuando los operadores del Webb apuntaron sus instrumentos de nuevo hacia la nueva posición del objeto, las imágenes que regresaron eran más oscuras, menos nítidas. Era como si el objeto estuviera ahora enmascarando activamente su apariencia, ocultándose de nuestra vista. Las lecturas infrarrojas del Webb se volvieron erráticas, y algunos fotogramas mostraban extrañas distorsiones, como ondas gravitacionales localizadas. Luego, durante un periodo de 6 horas completas, el telescopio espacial James Webb se desconectó por completo. No hubo datos, ni imágenes, ni comunicación. Cuando finalmente volvió a estar en línea, el único comentario de la NASA fue una breve declaración sobre una recalibración temporal de los sistemas. Muy pocos expertos en el campo creyeron la explicación oficial. El momento era simplemente demasiado coincidente. Tiempo después, la doctora Ortiz apareció en un pequeño podcast de ciencia independiente. Cuando se le preguntó sobre el tiempo de inactividad del telescopio, dio una respuesta críptica y escalofriante. Dijo: digamos que ya no está solo ahí fuera. Sus palabras alimentaron una especulación interminable. Había desplegado 3I Atlas algo más pequeño, había hecho contacto directo con el telescopio, o peor aún, manipulado sus sistemas. Puede que nunca lo sepamos con certeza. En las semanas siguientes, otros observatorios comenzaron a informar de nuevos fenómenos inexplicables cerca de la región L2, destellos de luz tenues pero rítmicos, sincronizados en un patrón repetitivo. Los astrónomos comenzaron a llamarlos los ecos. Algunos teorizan que es el propio Webb respondiendo a algo. Otros creen que 3I Atlas continúa comunicándose,
probando nuestras reacciones desde la oscuridad. Hoy, la posición oficial de la NASA es que 3I Atlas es un objeto de origen natural con propiedades reflectantes inusuales, pero los documentos internos filtrados pintan un cuadro muy diferente. Sugieren que las imágenes finales y sin editar del web, tomadas antes del apagón, revelaron estructuras dentro del objeto, insinuando cámaras o compartimentos internos. Entonces, ¿qué es? Una sonda abandonada de una civilización extinta hace mucho tiempo, que finalmente llega a su destino, un remanente de alguna tecnología antigua y olvidada, o este es algo activo, algo que nos observa con la misma curiosidad con la que hemos mirado a las estrellas. Cualquiera que sea la verdad, una cosa es ahora cierta. El telescopio espacial James Webb nos ha mostrado algo que desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestro universo, y quizás nos ha mostrado que por primera vez nos están observando a nosotros.